la empresa y pues cuando se hacen los pagos se pueden hacer lo ideal a través de pensiones vitalicias, que es la esencia y el objetivo del plan de pensiones, pero también pueden hacerse pagos únicos o incluso periodos de pago ciertos. Entonces, pensando en todas estas características, en los tres tipos de planes de pensiones: beneficio definido, contribución definida y mixto. No sé si todos hayan tomado una materia que se llama riesgos financieros, pero si no seguro en alguna de sus otras materias han escuchado acerca de los riesgos que se asumen, pues ya cuando estamos hablando de un fondo, ¿no? El primero que les quiero mencionar es el riesgo de inversión. ¿Quién tiene o ha escuchado de qué se trata el riesgo de inversiones? O voy a cambiar el nombre a riesgo de mercado, que es como su nombre lo conocemos. Es el riesgo que se presenta ante fluctuaciones en los cambios de los activos en el mercado. Correcto. Y no hay que olvidar que cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de las pérdidas que se pueden tener. Entonces, el riesgo de mercado nos habla acerca de esas pérdidas que se podrían tener derivado de las fluctuaciones que se tienen en los precios de mercado. Obviamente, si estamos hablando de un plan que no está fundado, entonces ese plan no está supuesto a ese riesgo de mercado. Pero si hablamos de un plan fundado, entonces existe ese riesgo de mercado si el fondo está invirtiéndose. Ahora, dependiendo de qué tipo de plan estamos hablando, pues va a ser quien asuma ese riesgo de mercado. ¿Quién estaría asumiendo el riesgo de mercado en un plan de beneficio definido? ¿La empresa o el trabajador? O participamos a ponerle participante, porque el participante se habla de un plan de pensiones ya implementado. Cambiamos el nombre de trabajador a participante porque no necesariamente el 100% de los trabajadores pues van a ser participantes del plan. Entonces, en un plan de beneficio definido, ¿quién asume el riesgo de mercado? ¿La empresa, el participante o ambos? Déjenme abrir el chat porque no tengo abierto y no sé si están escribiendo. A ver, José Eduardo nos dice, está con... No estoy compartiendo pantalla. ¿Quieren que la comparta? Bueno, hoy se va a ver pequeña. Ahí está. Les digo, se va a ver un poco pequeño porque hoy tuve que conectarme desde el celular. Entonces, voy a poner aquí riesgo de mercado, que es como lo estamos mencionando. Entonces, tenemos el riesgo de mercado y les preguntaba, en un plan de beneficio definido, ¿quién lo está asumiendo? Misael nos dice, la empresa, ya que si los fondos de inversión del plan tienen un mal desempeño en los mercados caen, la empresa está legalmente obligada a cubrir el déficit para garantizar el pago. Es una manera de decirlo, sí. Ahora, hay varias aclaraciones que se hacen. No necesariamente el fondo va a estar invertido en el fondo de inversión, porque existe esa figura de fondo de inversión o puede ser una inversión en donde el tomador de decisiones o el comité de inversiones o quien sea que decida cómo se va a invertir el recurso del plan de pensiones, ese fondo
pues diga en qué papeles se va o en qué instrumentos se va a estar invirtiendo. Y puede hacer la selección de instrumentos de manera individual y no necesariamente a través de un fondo de inversión. Pero hay planes, por supuesto, que dentro de su estrategia de inversión tienen estos fondos. Entonces, nos dice ya que si los fondos de inversión tienen un mal desempeño o los mercados caen, la empresa está más que legalmente obligada, pues sí está funcionando su plan de pensiones y pues va a ser algo pago y le fue mal en el tema de inversión. Puede haber varios escenarios. Desde el punto en donde no haya ganado lo suficiente de rendimientos para hacer crecer el fondo o que de hecho haya generado una pérdida. Cual sea que sea el caso, dado que la empresa es la patrocinadora del plan y es quien va a poner los recursos para el pago de los beneficios, entonces es la empresa la que asumiría esa pérdida y a la que toma las consecuencias. Porque si hay un buen desempeño, entonces ese buen desempeño y los rendimientos que se generan ayudan a que el fondo crezca y eso ayuda a que la empresa no pueda poner el 100% del costo del pago que va a darse cuando los participantes se puedan jubilar. Sin embargo, si tienen un mal desempeño, si no se generan buenos rendimientos o incluso hablamos de pérdidas, pues entonces la empresa va a tener que disponer de mayor recurso para poner en el fondo y que se logren pagar los beneficios que se tengan que pagar. ¿Bien? Entonces, se separa el riesgo de mercado en los casos de planes de beneficio definido. Ahora, ¿qué sucede en los planes de contribución definida para el primer tipo de riesgo, que es el de mercado? Para los planes de contribución definida, hay dice participantes, pero hay más detrás. Aquí va a depender mucho de cómo es la estructura del plan de contribución definida. Si recuerdan, con un plan de contribución definida puede haber aportaciones de los trabajadores, de los participantes y aportaciones de la empresa. Y en ese sentido, pues se van poniendo las aportaciones de manera periódica, pero al final el beneficio que se lleva el trabajador es el 100% de la suelta individual. Sin importar si aportó solo la empresa o si aportó solo el trabajador o si aportaron ambos, sin importar si se generaron rendimientos buenos, malos, medianamente buenos o si se generaron incluso pérdidas. En realidad, eso no es algo que se establezca en las reglas del plan, simplemente es lo que hay en tu cuenta individual, es a lo que vas a tener derecho. Y normalmente lo que sucede es que cuando se dan planes de contribución definida a los trabajadores, en el momento en el que el participante se puede jubilar, les dan un pago único, en la generalidad, justo para no asumir un riesgo que no tiene asociado a la empresa. Aquí definitivamente el riesgo de mercado lo tiene el participante, porque si hay una afectación, hay una pérdida en la cuenta individual, eso le va a afectar directamente al participante porque va a recibir menos recursos. Pero si por algún motivo la empresa decidiera darle una pensión mensual vitalicia calculada en el momento de jubilación con base en el saldo acumulado en su cuenta individual, eso ya es otra historia, porque entonces el tiempo que excede el recurso dentro del fondo, ese riesgo de mercado deja de asumirlo el participante y la empresa lo toma. Solo en ese caso, la empresa estaría tomando ese riesgo de mercado. Pero no es común que se encuentren casos en donde la empresa esté proporcionando un plan de pensiones de contribución definida y que cuando los participantes se puedan jubilar, les dé pensiones vitalicias en lugar de darles pagos únicos. Luego, en el plan de mixtos, en el plan mixto, el riesgo de mercado es compartido. ¿Por qué? Recordemos que en el plan mixto, el beneficio es el máximo entre la cuenta individual y el beneficio mínimo garantizado.
y la cuenta individual es más alta, se lleva esa cuenta individual. Y entonces, en ciertos puntos, el riesgo de mercado lo asume el participante y en ciertos puntos el riesgo de mercado lo asume la empresa. Luego les pongo el riesgo de longevidad. El riesgo de longevidad en beneficio definido, ahí lo pongo como empresa, pero más que ser una respuesta única, tenemos que saber más acerca de ese punto, porque no solo depende el riesgo de longevidad, básicamente depende de cuál es el tipo de pago que va a recibir el jubilado, más que del plan de pensiones que se implementa. Estamos hablando de un plan de pensiones de beneficio definido y pago, lo dan en un pago único, el riesgo de longevidad le estaría asumiendo el participante, porque recibió un pago único y de él dependerá que los recursos sean suficientes para poder cubrir los gastos en su vejez. Sin embargo, si es un plan de beneficio definido y la empresa le da una pensión vitalicia, el riesgo de longevidad lo asume la empresa. Aunque este riesgo de longevidad es el riesgo de que las personas vivan más allá de lo estimado. Y por lo tanto, si se asume la obligación de pagar una pensión vitalicia, entonces la empresa tendrá que seguir pagando el recurso hasta que la persona fallezca. ¿Vale? Entonces, en esta de longevidad, les decía, pongo empresa en esta matriz, sobre todo porque en común en los planes de beneficio definido proporcionan pensiones vitalicias, pero no es una respuesta única. Y aquí lo que más, el punto clave no está en el tipo de plan, sino en el tipo de pago que va a recibir el participante. En el caso de contribución definida en lo común, lo asume el participante porque lo común es que con los planes de contribución definida se, se proporcionan los beneficios en pagos únicos. Y pues en el mixto pues dependerá también de cuál es el tipo de pago que esté recibiendo. Luego, les pongo uno como riesgo de inflación. Y este tiene más que ver también con el tipo de pagos que se reciben. Y el pago de las pensiones se indexa con inflación para que no pierdan poder adquisitivo, y entonces ese riesgo lo estaría asumiendo la empresa. Si serán pagos únicos, entonces este riesgo lo estaría asumiendo el participante y el jubilado, porque pues tendrá que hacer que los recursos que lo dieron como pago único les sean suficientes para cubrir sus gastos durante el periodo de actividad. Entonces, lo mismo, para el riesgo de inflación tiene más que ver con el tipo de plan y del tipo, perdón, de pago y las reglas del plan, porque cuando se dan pensiones vitalicias, no necesariamente las indexan con inflación. Podemos encontrar pensiones indexadas con inflación para que no pierdan poder adquisitivo, pero también hay empresas que dentro de sus reglas definen que el pago va a ser siempre el mismo, sin ningún incremento. Si tienen alguna duda o quieren comentar algo, porfa, abran el micro, porque ahorita pues no estoy viendo la pantalla en donde están ustedes. Luego, el riesgo, me voy a brincar algunos. Riesgo salarial. Aquí más que riesgo salarial, es riesgo de los incrementos salariales que existen. Ahora, depende desde que si ya lo vean, si es un riesgo, porque no necesariamente un incremento salarial es una pérdida. Si lo ven sentados desde la subida del trabajador, por supuesto que no es un riesgo, no es una pérdida, al contrario. Pero si lo vemos desde el tema del plan de pensiones, que es lo que estamos revisando ahorita, existe ese riesgo porque si se dan incrementos salariales mayores a los que estamos esperando, pues realmente el fondo el fondo del plan de pensiones versus las obligaciones que se están asumiendo, pues sí va a haber una diferencia, porque si estamos hablando de un plan de beneficio definido, los incrementos salariales
pueden impactar el nivel de el pago que se estaría dando a los participantes que se puedan jubilar. Si no depende del nivel salarial, pues entonces ese riesgo no se estaría asumiendo. Y para los planes de contribución definida, realmente ahí no se genera una pérdida, porque normalmente en los planes de contribución definida se estaría en lo común aportando al fondo como un porcentaje del salario que esté recibiendo el participante en el momento en el que se estén haciendo las contribuciones. Hasta aquí vamos a quitar al participante porque en realidad no se tiene alguna afectación. Me voy a ir hasta el riesgo regulatorio fiscal. En realidad, el riesgo regulatorio fiscal lo tienen ambos en cualquier tipo de plan de pensiones, porque siempre estamos sujetos a que haya cambios en la legislación y que los cambios en la legislación tengan como consecuencia una pérdida, ya sea para la empresa o para los participantes. Por ejemplo, en el 2013 cambió la deducibilidad de las aportaciones a los fondos de pensiones. Cuando nosotros revisamos el SEMA fiscal, vimos que las aportaciones a los fondos de pensiones que realiza la empresa son deducibles hasta un 53% o 47% dependiendo de las condiciones de beneficio. Pero eso se determina a partir de 2013, porque hasta 2012 las aportaciones a los fondos de pensiones eran 100% deducibles. Entonces ahí hubo una afectación y una afectación hacia las empresas para la parte de las aportaciones. Y así como cambió el escenario para las aportaciones de la empresa, pues puede haber cambios que impacten tanto al participante como a la empresa. El riesgo operativo. El riesgo operativo es las posibles pérdidas que se puedan dar por errores operativos. Por ejemplo, calcular mal una anualidad es un riesgo operativo. Y entonces, si el actuario calcula mal una anualidad y ese cálculo que hizo mal, como consecuencia tiene que el fondo del plan de pensiones le dé un pago mayor al jubilado de que en realidad debía ser, entonces se está cometiendo un error y el costo de ese error lo está llevando el fondo. Y así como se puede equivocar de tal manera que el trabajador o el jubilado pues viene recibiendo un recurso mayor, también podría equivocarse de tal manera que el jubilado reciba una pensión más pequeña y entonces la afectación la recibiría el jubilado. Por lo tanto, en el riesgo operativo, ambos están asumiendo esos riesgos. Ese solo fue un ejemplo, pero el riesgo operativo, pues hay muchos puntos de los procesos que se siguen en todo lo que va relacionado con los planes de pensiones, en donde se pueden generar errores que impacten a la empresa o que lleguen a impactar al participante que se jubile. ¿Okay? Esos son los, la lista está muy larga. En realidad esta lista se generó con diferentes opiniones, pero los riesgos más destacados son los que ya comentamos ahorita. Y son desde los riesgos que desde la perspectiva actuarial necesitamos sí o sí tener identificados y además tener muy claro que el tipo de riesgo que se asume en los planes de pensiones no solo depende del tipo de plan de pensiones, sino también depende del tipo de pago que se le vaya a dar al participante, independientemente de si estamos hablando de un plan de beneficio definido, de contribución definida o mixto.
¿Alguna duda hasta aquí? Profesora, sí, creo que no nos salió la pantalla. No, no le salió nunca. Perdón. Si les parece bien, se lo subo como notas en el Classroom. ¿Vale? Hoy no Perfecto. me pude conectar en la compu, entonces está complicado poder grabar y además mostrarles la pantalla en el dispositivo no pues y pues estoy viendo sus mensajes porque no puedo, según yo le estaba viendo y no me quería ver. Pero bueno, se lo subo como notas en el Classroom. ¿Alguna duda de lo que ahorita estuvimos platicando? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Pues ese era el último punto que quería preguntar con ustedes para cerrar ya los temas y las clases. Y lo único que nos hace falta es ponernos de acuerdo para todo el final de este mes. Ustedes ya hicieron un examen presencial, que fue el que se hizo a mitad de semestre. Entonces, para el cierre del semestre, por supuesto, necesitamos hacer una evaluación adicional, pero la evaluación adicional que vamos a hacer va a ser una tarea examen. La tarea examen se las vamos a dejar el martes de la siguiente semana, ya va a estar lista. Igual la vamos a colgar en el Classroom y les ponemos un mensajito en el grupo que tenemos eh, para que estén también enterados más rápido de que ya está colgada ahí y no tengan que estar revisando en el Classroom si ya está o no. Y les damos 24 horas siempre para que respondan la tarea examen. Se tiene que entregar por el mismo medio, es decir, por el Classroom. Y pues nos apuraremos al tema de la calificación para que ustedes puedan ver sus calificaciones antes de que nosotros las subamos al sistema y cualquier duda pues la podamos platicar antes de que se registren las calificaciones. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Sí mencionó el día que iba a ser, creo que El no escuché. martes. El martes lo vamos a subir. O sea, el martes 2 de junio. El martes 2 de junio. ¿Alguna otra duda? Maestra, no sé si puedo subir el apunte que hicimos en Word sobre el proceso para la implementación de un plan de pensiones. Que ve cómo íbamos modificando las líneas, entonces ya no puedo apuntar todo. Ok, sí, no se preocupen. Ese también lo subimos al clan. ¿Alguna otra duda? ¿La tarea va a ser de temas vistos con el ayudante o en general de todo? De todo, tanto lo que se vio con Carlos como lo que vieron conmigo. De todos los temas. E incluso, o sea, sí pueden toparse con alguna pregunta de los primeros temas. No sé, por ejemplo, un cálculo de prima de antigüedad o un cálculo de indemnización legal. ¿Alguna otra pregunta? Más o menos, ¿cuántas preguntas serían? Van a ser alrededor de 8 preguntas entre temas teóricos y prácticos. ¿Y como cuánto tiempo tendríamos? Como es tarea examen, van a tener 24 horas para resolverlo.
O sea, lo subimos y ya de cuenta, el martes lo vamos a subir. Voy a procurar que lo subamos temprano para que tengamos al siguiente día la hora límite de entrega, ¿no? Consideren que es un día completo el que les vamos a dar de espacio para que lo resuelvan. Ok, perfecto. Gracias, Gaby. Nada, ¿qué más? ¿No dudas de eso? Ok, ahora, otras dos cosas. La primera es, al rato les voy a pasar el link para una encuestita. Son 3 preguntas para que me respondan sobre la plática que recibieron de Jonathan, para que pueda registrar sus participaciones que les dije que iban a tener. Pero para tener un mayor control de eso, si me ayudan, por favor, quienes asistieron a la plática, responder la encuesta que les voy a mandar. Está súper rápida, son 3 preguntas muy sencillas. Y la otra es, les vamos a avisar, ahorita todavía no sé qué día, pero les vamos a avisar para que nos conectemos un día de la siguiente semana, después de que hayan presentado ya la tarea examen, para, digamos, darle cierre al semestre. Pero todavía no me pongo de acuerdo en el día con Carlos y con Bruno, porque quiero que los clases conectemos con ustedes para despedir el curso. No quiero solo decirles adiós hoy y ya. Es difícil ciertamente el tema de las clases virtuales porque a mí no me gusta obligarlos a aprender cámara. Entiendo que las clases virtuales es para apoyarlos en cuestión de tiempo y en tema de que tengan mayor facilidad para tomar la clase sin necesidad de tener que estar en la facultad, pues si tienen que transportarse a otro lugar. Entonces, todas esas cosas van haciendo más complicado que se pueda dar la clase porque no los veo. Ese es mi principal inconveniente, yo en lo personal. Porque no los veo y entonces como no los veo, no veo sus caras, si tienen expresiones de dudas, si están entendiendo, si tienen cara como de algo no me quedó claro. Es muy diferente la mecánica cuando podemos observarlos en el salón y saber si realmente todos estamos como comprendiendo los temas o si nos estamos atorando en algo. Eso para mí es mi mayor limitación que tenemos cuando está la clase virtual. Pero a pesar de eso, la verdad es que este semestre estoy muy contenta con el grupo que se formó, porque a pesar de que no se conectaron todos los días, tuvimos un muy buen porcentaje de participación en la clase, en las conexiones. Bajó un poquito después de vacaciones, pero no drásticamente. Y además, sé que no son todos los que participan, en general siempre son las mismas personas, pero sé que están, porque no solo se conectan y desconectan, sino que hay una participación y tratan de escribirme para dar respuesta a las preguntas. Y para quienes son más tímidos en esas cosas, pues las reacciones que ponen y que se despiden cuando se desconectan, porque eso hace una diferencia de si estaban presentes en la clase, si estaban escuchando y se están retirando de la clase. No solo es como de, pues ya la puse, ya me fui a dormir y terminó y ya apago, ¿no? Me desconecto. Entonces, los felicito por haber mantenido esa asistencia, por haber tenido las participaciones que tuvieron. Y pues gracias porque pues eso hace una diferencia en la mecánica de las clases. Y espero que la clase les haya gustado, que se lleven temas que, aunque no se dediquen a los temas de pensiones en su ejercer profesional, pues sí les sirvan para diferentes situaciones, porque vimos cosas que son muy útiles para todos, independientemente de a qué se vayan a dedicar a trabajar.
Ya cuando les dé sus calificaciones, igual les voy a mandar una sola pregunta por el grupo para que me ayuden a identificar qué fue lo que más les gustó de la clase y qué fue lo que cambiarían para mejorarla. Obviamente eso ya no les toca a ustedes, sino aplicaría para siguientes semestres, pero siempre me gusta saber mucho su opinión para ver qué cosas podemos mejorar para las clases que nos llegaran poder a asignar en semestres adelante. ¿Vale? Pues listo. Muchísimas gracias. Les mandamos los mensajes para que sepamos qué día nos vamos a conectar y también les avisamos el martes cuando ya esté arriba la tarea examen. Que pasen bonito fin de semana. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego, buen día. Gracias.